Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Quiero hablarle esta tarde acerca de lo que yo he titulado como las carencias del tibio. Las carencias del tibio. ¿Qué es lo que le hace falta al tibio? Pues casi nada. Estar caliente, ¿verdad? Y voy a pedir a 3 jóvenes que están en el colegio o en el instituto que pasen aquí. Me van a ayudar a ilustrar este mensaje. Así es que 3 jóvenes, ¿sí hay jóvenes aquí? Varones del colegio. Eso es. Trae tu Biblia, hermano, porque aquí te vas a quedar todo el mensaje. No están acostumbrados a usar la Biblia estos jóvenes, ¿verdad? Pero aquí los vamos a enseñar a que la usen. Exactamente. Apocalipsis capítulo 3. Aquí pónganse, por favor. Aquí. Y ahí se van a quedar, por favor. Muy bien. Apocalipsis capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 14. Voy a leer del versículo número 14 al versículo número 17. Sígame con su vista, por favor. Después vamos a orar y vamos a empezar con la predicación. Dice así la Biblia. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde por la bendición que tenemos nuevamente de estar aquí reunidos y tranquilamente meditar en tu palabra, dejar que tú nos hables a través de este hombre. Te pido, Señor, que seas tú en realidad el que toques cada corazón, el que muevas cada voluntad. Ayúdame a comunicar correctamente el mensaje que has puesto en mi corazón, traer a mis hermanos en esta tarde. Y Señor, que después de que hayamos escuchado tu palabra, leído en la Biblia lo que tú quieres que leamos, tu Santo Espíritu nos mueva a tomar decisiones genuinas, reales, verdaderas, que a pesar del tiempo no se nos olviden. Podamos recordar lo que tú nos mostraste y lo que nosotros decidimos. Háblanos, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. El Señor está hablando aquí al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Quién es el ángel? El pastor. No ese de Manu Chuy. Esas alas que traen no son de ángel. Son de paloma, creo, de no sé qué otra cosa, pero no son de ángel. Pero dice la Biblia que está hablando al ángel de la iglesia en Laodicea. Qué interesante, cada una de las cartas fue dirigida al ángel. La palabra ángel quiere decir mensajero. Un ángel es un mensajero, usted lo encuentra en la Biblia. Entonces, cuando el Señor está hablando al ángel, está hablando al pastor. Él es el mensajero. Y a propósito, hermano, ese es el trabajo de un pastor. Por eso, qué absurdo que un miembro de la iglesia se enoje con el pastor. Ay, ese pastor nada más me está tirando a mí. Ay, ese pastor nada más faltó que dijera mi nombre. Ay, ese pastor. No lo tome así. Porque no es así. El pastor nada más es un mensajero. Él va delante de Dios. Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Señor, dirígeme, ¿qué debo de predicar? Señor, ¿qué le hace falta a tu pueblo? Y el Señor le da el mensaje. Yo creo y estoy completamente seguro porque conozco a su pastor. Sé que él les predica la palabra de Dios.
Por eso Dios dirige esta carta, este mensaje al pastor, al ángel de la iglesia en la Odisea, porque el pastor es el que marca el rumbo de una iglesia. Él es el que dirige la iglesia, él es el guía, él es el pastor, y por lo mismo él marca el rumbo de la iglesia. Si una iglesia toma un mal camino, es gracias al pastor. Si una iglesia toma el buen camino, es gracias al pastor. Y esa es la razón, hermano, de por qué usted debe de estar orando por su pastor. Debería de estar rogándole y rogándole: Señor, dirige a mi pastor, Señor, bendice a mi pastor, Señor, guarda a mi pastor, protege a mi pastor. Qué fácil es criticar al pastor, pero qué difícil es orar por el pastor, ¿verdad? Especialmente cuando el pastor predica ese mensaje que nos cae como anillo al dedo, ¿verdad? Que nos pisa los callos, que nos da como un garrotazo en la cabeza. Usted debería de estar contento en ese momento y decirle: Señor, gracias, gracias, y no enojarse con el pastor. En realidad, el pastor está tratando de ayudarle a hacerle un bien, no a hacerle un mal. Dios conoce mi corazón. Cada vez que yo predico algunos mensajes en mi iglesia, yo sé que voy a lastimar a algunos hermanitos en la iglesia, pero tengo que predicarlo. Tengo que predicarlo porque yo sirvo al Señor. Y si voy a servir al Señor, también voy a servir a los hermanos. Y precisamente por eso predico lo que predico, para servir a los hermanos. Yo sé que no lo toman así, porque no andamos en la misma frecuencia. Y por eso algunos lo toman como una agresión, como una ofensa, como un agravio. No, ya me voy de la iglesia, nunca más pongo un pie en esta iglesia. Está bien, usted decide lo que hace con su vida, pero yo quiero un día entregarles buenas cuentas al Señor, diciéndole: Señor, hice lo que tú me mandaste a hacer. Tú me pediste que yo predicara esto y lo he predicado. Usted también le va a entregar cuentas a Dios. Qué importante es eso. Ahora, mire el mensaje que el Señor le da a este pastor, el pastor de la iglesia en la Odisea. Dice el versículo 14 nuevamente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Yo te conozco perfectamente bien a ti. Ahora no nada más está hablando al pastor, está hablando a toda la iglesia, a la iglesia de la Odisea. Yo te conozco perfectamente bien. Tú te puedes esconder en donde quieras, pero yo te conozco. Yo sé qué es lo que haces, yo sé por qué lo haces, yo sé cómo lo haces. No te puedes esconder de mí. Y hermanos, nada más con eso ya deberíamos de temblar y de decirle al Señor: Señor, perdóname, si es cierto, tú me conoces y yo estoy haciendo cosas que no son correctas delante de ti. Mire lo que sigue diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire lo serio que es esto, hermano. En el termómetro de Dios nada más hay 3 temperaturas, nada más, no hay más. Y ahí lo acaba de leer: frío, tibio y caliente. Y esto es una gran suposición nada más. No se le ve nada de caliente. Sí se ve frío. ¿Sabe quién es un frío para Dios? Un inconverso, un pagano, un idólatra, un borracho, un marihuano. ¿Sí le ve la cara de todo eso a este? Es el frío. Es el que no conoce a Dios. Es el que no sabe nada de Dios ni quiere nada con Dios. Ese es el frío. El caliente se supone que es el
fervoroso, el entusiasmado, el emocionado con las cosas de Dios, el que quiere servir, el que trabaja y trabaja y trabaja y no se cansa. Ese es el ferviente, ese es el caliente, ese es el emocionado con las cosas de Dios. Pero el peor es el tibio. Y él solito se puso ahí. Y a este sí lo conozco. Tibio. Tibio. ¿Quién es el tibio? El indiferente, el apático, el aburrido, el que viene a la iglesia. Ay, yo no sé para qué vine. Ay, pérdida de tiempo. ¿Verdad que le estoy atinando? ¿Sabe qué es lo más triste, hermano? Que este tipo de cristiano es el que más abunda en las iglesias. Qué tremendo sería que tuviéramos puros cristianos fervientes, emocionados, entusiasmados con las cosas de Dios. Qué tremendo que tuviéramos a gente inconversa, porque por lo menos podemos predicarle el mensaje de salvación. Pero el tibio, fíjese qué tan terrible es su condición, que dice el Señor: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Me causas repulsión, me das asco, no te aguanto. Cristiano tibio, arrepiéntete, me molesta tu presencia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Para él la tibieza no es algo normal, no es algo que él desea. Él dice: preferiría que nunca te hubieras convertido a Cristo, que fueras un triste pagano, que te fueras al infierno. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. Y repito, hermano, lo más triste es que esta es la condición de un montón de cristianos. ¿Y sabe qué es todavía lo más terrible? Que a esos cristianos ni les importa. Bueno, sí es cierto que yo soy tibio, sí es cierto que yo soy indiferente, sí es cierto que a mí me da lo mismo si se acaba la iglesia o no se acaba. A mí no me importa, ese no es mi negocio, ese no es mi asunto, a mí no me interesa. Eso es lo más terrible. Porque mire, hermano, con este grupo de personas que están aquí, si nada más cada uno de nosotros nos entusiasmáramos, fuéramos fervientes para el Señor, que no se pudiera hacer y que no se necesita hacer en este mundo. ¿Cuál de estas tres es su condición? ¿Cuál de estas tres es su temperatura? ¿Cuál de estas tres? Por eso dije, quiero hablarle de las carencias del tibio. ¿Por qué el tibio llega a esta condición? Yo le garantizo que si usted aceptó a Cristo, en verdad, hubo un tiempo en que estuvo ferviente en las cosas de Dios. Hubo un tiempo donde usted se emocionaba: tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia. Y usted venía y se sentaba adelante. Y cada vez que el pastor abría la Biblia y predicaba, usted bebía literalmente cada palabra que salía de la boca de él. Y usted admiraba al pastor. Y usted decía: ¿cuánto sabe ese hombre? ¿Cómo conoce la palabra de Dios? Qué hombre de Dios. Y usted lo admiraba y lo respetaba. Pero algo sucedió. Algo sucedió. Y usted dijo: no, ya no. Yo voy a ir a la iglesia nada más para cumplir. Mire lo que el Señor está diciendo de los tibios. Esa es la razón, repito, hermano, de por qué deberíamos de decirle en esta tarde al Señor: no, Señor, yo no quiero ser un tibio. Si tú dices que prefieres que yo sea un triste inconverso, no, Señor, yo quiero ser ferviente, yo quiero estar caliente con las cosas tuyas. Qué vergüenza que haya cristianos que se emocionan más con las cosas del mundo. Yo vi el resumen en el periódico de la final del fútbol mexicano. Tigres contra Monterrey. 3 tristes tigres.
contra el Monterrey. Estaba casi a 0 grados la temperatura. El estadio no está cerrado. Estaba lloviendo, casi cayendo nieve en Monterrey. Fue en el mes de diciembre, la final, si no mal recuerdo. El boleto más barato costaba 1,000 pesos, el más barato. Y el estadio estaba a reventar, llenísimo. Y la gente allí con ese friazo, gritando, emocionados, porque 22 hombres ahí andaban corriendo detrás de una triste pelota. Y gritando y emocionados. Y el cristiano no se puede emocionar con las cosas de Dios. Y el cristiano dice, no, yo soy cristiano, pero yo no soy fanático. Fanatícese. Si la gente inconversa se fanatiza por un triste equipo de fútbol, fanatícese con las cosas de Dios. Emociónese. Usted es hijo de Dios, usted es salvo, usted ha nacido de nuevo, su nombre está escrito en el libro de la vida, creemos en la Biblia. ¿Por qué no nos vamos a fanatizar? Ah, no, pero es que yo no quiero ser un triste fanático. Mire la gente inconversa, ¿por qué tantas cosas se fanatiza? El 12 de diciembre ahí en la Ciudad de México dijeron que visitaron la Basílica de Guadalupe más de 3 millones de personas. ¿Por qué ellos sí se pueden fanatizar por esas cosas y nosotros por las cosas de Dios no? ¿Dónde se encuentra usted? ¿Sabe por qué usted habla de esa manera? Porque aquí está. Este es usted. Aquí está. Por eso habla de esa manera. No, pues yo nada más coopero ahí con lo que puedo. No, no, yo no voy a dar todo el dinero. No, 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 para que se lo roben. Porque así dicen. ¿Quiénes dicen? Los tibios. Los inconversos de plano no dan nada. Esos son más tacaños que los de Monterrey. Desgraciadamente, insisto, hermanos, los fervientes, los calientes, los emocionados con las cosas de Dios son muy pocos. Muy pocos. Por eso el Señor dice, esta iglesia, la iglesia de Laodicea, me da asco, me provoca vómito. Cada vez que los veo, cada vez que pienso en ellos, me provoca una repulsión en mi estómago que quiero arrojarlos. ¿Por qué un tibio llega a esa condición? Las carencias que yo encuentro del tibio son 3 también. Vamos a hablar de la primera carencia del tibio. ¿Por qué al tibio? ¿Por qué el tibio llega a estar tibio? La primera carencia del tibio es la carencia que yo le llamo de carácter. Carácter. No tiene carácter. ¿Qué quiere decir la palabra carácter? La palabra carácter quiere decir el conjunto de virtudes que Dios quiere que nosotros tengamos para ser semejantes a Él. Repito, la palabra carácter quiere decir el conjunto de virtudes que Dios quiere que nosotros tengamos para ser semejantes a Él. En algún momento de su vida, el tibio dejó de desarrollar esas virtudes cristianas en su vida. Aceptó a Cristo, conoció la Biblia, el Espíritu Santo vino a morar en su corazón, viene a la iglesia, escucha predicaciones, empieza a crecer, a madurar en su vida espiritual, pero por alguna razón, yo no sé cuál, bueno, sí sé cuál, pecado. Pecado. Algún pecado entra a su vida o algún pecado tiene que dejar y no quiere. Y no quiere. Dice, no. Y luego empieza a compararse con otros. Ah, mira a fulano de tal, mira a fulana de tal, mira a él. ¿Y a poco el pastor no peca?
y empieza a justificarse. El perjuicio es para él, para nadie más. Mire lo que dice la Biblia allí en Segunda de Pedro, capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 5. Mire cuál es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Aquí el apóstol Pedro le está diciendo al cristiano: hermano cristiano, desarrolla cada una de esas virtudes, crece, conoce la palabra de Dios, decide que vas a parecerte cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo puede hacer por usted, hermano. Nadie. El pastor le puede predicar, el pastor puede orar por usted, hermanos pueden orar por usted, pero la verdad es que si usted no quiere crecer en su vida espiritual, usted no quiere llegar a la madurez, nunca va a llegar. Se va a quedar estancado. ¿Es eso lo que Dios quiere? No. ¿Usted como padre de familia quiere que su hijo se quede anormal? Claro que no. Usted quiere que él se desarrolle como un ser humano normal, sano, correcto. Es exactamente lo mismo con Dios. ¿Por qué pensamos que Dios sí quiere tener hijos anormales? Porque un tibio no es normal, es anormal. Tiene problemas. Por eso estamos hablando de esa carencia. Mire lo que sigue diciendo aquí el apóstol Pedro, versículo número 8. Porque si estas cosas están en vosotros, esas virtudes, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no te van a dejar estar tranquilo, te van a mover, vas a decir, yo tengo que meterme en la obra de Dios, yo tengo que involucrarme, yo no puedo ser un espectador nada más allí criticando lo que están haciendo todos los demás. Pero cuando nosotros nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual, entonces nos convertimos en un triste tibio, en un miserable tibio. El Señor le dijo a la iglesia de Laodicea, ¿no te das cuenta de que tú eres un pobre, un miserable, un infeliz, un desdichado? Así es la vida del tibio. Usted no se siente bien aquí, ni tampoco se siente bien en el mundo. Es cristiano, se siente incómodo aquí. Ay, pura bola de hipócritas. Ay, por eso no me gusta venir a la iglesia, porque nada más lo están juzgando a uno. ¿Quién lo juzga a usted? Nadie. Usted mismo se siente incómodo por su pecado. Y allá afuera, si usted verdaderamente es cristiano, yo le garantizo que usted no se puede meter a una cantina y estar tranquilamente ahí en la cantina. Usted no se puede meter a un antro y decir, voy a disfrutar aquí en el antro. No, no puede. Hay algo dentro de su corazón que le está diciendo, tú no debes de estar aquí, tú no debes de estar aquí, tú no debes de, este no es tu lugar. No disfruta. Entonces mire qué miserable es el tibio, qué infeliz, qué desdichado es el tibio. Y yo no entiendo cómo es que tantos cristianos ahí es donde viven. Mire un ejemplo de esto. Usted lo conoce. Vaya en su Biblia al libro de Génesis, capítulo número 13. Mire lo que dice la Biblia. Génesis, capítulo 13. Le estoy dando libros sencillitos para que los encuentre, porque si le predico de Habacuc, el tibio ni de chiripa lo encuentra. Mire lo que dice Génesis capítulo 13, versículo número 8.
Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Así es como se deben de arreglar las cosas entre cristianos. Somos hermanos. ¿Por qué vamos a pelear? No vamos a pelear. Vamos a arreglar las cosas correctamente. Y si tengo que perder, pierdo. Pero el tibio no quiere perder. Se le ve la cara de avaricioso, de codicioso, de carnal, ¿verdad? De mundano, materialista, enamorado del dinero. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Dice el versículo número 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y mire cómo es el tibio, el codicioso, el ambicioso, el materialista. Versículo número 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué hizo Lot? Escogió. ¿Qué fue lo que escogió Lot? Dice la Biblia, la llanura del Jordán, ahí donde se desbordaba el río, ahí donde los pastos estaban grandes, verdes, abundantes. ¿No era esa la causa del pleito? Los pastores de Abraham y los pastores de Lot se peleaban por los pocos pastos que había allí donde vivían. Pero ahora vio allí los pastos abundantes, crecidos, verdes. Lo único que le brilló en los ojos a Lot fue el signo de pesos. Dijo: mira, y mi tío me dejó escoger. Qué tonto es mi tío. Claro, yo escojo ahí. Escogió. Y qué miserable fue a raíz de eso Lot. Porque mire lo que sigue diciendo, versículo número 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Y mire lo que dice el siguiente versículo, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Usted cree que Lot no sabía eso? Vamos a darle la oportunidad a Lot de que no sabía. Cuando se fue a vivir allí, se tuvo que haber enterado. Pero miren el capítulo número 19, donde encontramos a Lot. Capítulo número 19, versículo número 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Sabe quiénes se sentaban a la puerta de las ciudades? Los gobernantes, las autoridades. Ahí era donde toda la gente llegaba a resolver sus problemas. Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. ¿De cuál ciudad? De Sodoma y Gomorra. Yo pregunto, ¿Lot no sabía, no conocía la condición espiritual, moral de esa ciudad? Claro que la conocía, pero como su meta era dinero, esa era su meta, ganar más y más dinero. Poco le importaba lo que Dios dijera, poco le importaba lo que su tío le había enseñado, poco le importaba vivir para Dios. Él estaba enfocado 100% en el dinero, en las cosas de este mundo, en el materialismo, en la maldad. Y mire lo que sigue diciendo la Biblia, versículo número 2. Y dijo:
Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y esa palabra, los conozcamos, no está hablando de que querían saludarlo. Mucho gusto, mi nombre es Alejandro, ¿cómo te llamas tú? Eso no es lo que quiere decir esa palabra. Si usted va a Génesis capítulo 5, va a encontrarse con que Adán conoció a su esposa Eva y tuvieron hijos. ¿De qué está hablando esa palabra? De tener relaciones íntimas. Y mire esos perversos de Sodoma. Llegan a la casa de Lot y tocan ahí: ábrenos, queremos a esos hombres. Una mente tan depravada como la de la sociedad hoy en día en la cual vivimos. Y dice la palabra de Dios, esto es lo más asombroso, versículo número 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: mire lo que dice Lot, cristiano, salvo por la gracia de Dios, conocedor de la Biblia, teniendo el Espíritu Santo en su corazón, habiendo tenido un excelente pastor en la persona de Abraham. Mire lo que dice. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Usted puede llamarle hermano a un inconverso? No llegan ni a cuñados, ni a primos. Y este le llamó hermano. Y mire lo que sigue diciendo, versículo número 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Puede imaginarse que un padre de familia normal, cristiano, ofrezca a 2 de sus hijas señoritas para que unos perversos abusen de ellas, las violen? Eso fue lo que hizo Lot. Yo soy padre de una hija. Yo me acuerdo cuando mi hija tendría como unos 14 años. Ella iba a la ruta. Todos los domingos en la mañana salía de la casa como a las 8, caminaba 2 cuadras, ahí se encontraba con otra jovencita de nuestra iglesia, juntas se iban a la ruta a recoger personas para llevarlas a la iglesia. Un domingo mi hija salió como normalmente lo hacía. No pasaron ni unos 5 o 10 minutos cuando vino corriendo espantada: papá, un viejo ahí me empezó a corretear. Mire, yo sentí que la sangre me hervía. Le dije: vente. Nos subimos al carro y le dije: ¿cuál es el viejo? Lo fuimos a buscar, había desaparecido. Yo no sé qué es lo que hubiera hecho si lo hubiera encontrado, pero lo menos que yo pensaba era echarle el carro encima. Digo, eso es lo natural que un padre haga por su hija, que la proteja, que la defienda, que la cuide. Pero miren la mente tan torcida de Lot. Ofrecerle a sus hijas a esos perversos. Hagan de ellas lo que quieran. ¿Cómo? ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? ¿Crees en la Biblia? ¿Por qué haces eso? Pero eso es lo que hace el tibio. Eso es lo que hace. Tiene una mente tan torcida, tan degenerada, tan pervertida como el de la gente inconversa. Mírele los ojos, nada más.
Por eso le ven todos vidriosos. Ni parece que está aquí. Fíjese algo curioso, lo que dice el versículo número 9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Dios no lo quiere al tibio. Entre los cristianos se siente mal el tibio. Los inconversos no lo quieren. Aquí le dijeron a Lot, quítate, lárgate. ¿Cómo tú vas a venir a decirnos lo que tenemos que hacer? El tibio no haya lugar, no se siente cómodo, no es aceptado en ningún lugar. Hermano, por eso le digo esta tarde, esta noche, arrepiéntase de su pecado. Dígale, Señor, yo me quedé estancado. ¿Sabe dónde se atoró Lot? Cuando él escogió el dinero antes que Dios. ¿Sabe qué es lo que debería de haber hecho Lot? No, tío Abraham, no, por favor, no me ruegues que te deje. Tú eres mi padre espiritual, todo lo que tengo lo tengo por ti. Yo he visto cómo Dios contesta tus oraciones. Yo he visto cómo Dios te ha bendecido a ti, tío. No, yo no me voy a alejar de ti. Si tengo que renunciar a mis ganados, a mis pastores, renuncio, pero yo me quiero quedar a tu lado. Eso debería de haber hecho Lot, pero lo hizo. ¿Y cuántos cristianos se atoran en algún trabajo, en alguna amistad? En algo material. A veces un triste programa de televisión. No, pues yo no le veo nada de malo. Sí, si usted le hubiera preguntado a Lot, ¿tú le ves algo de malo a Sodoma y Gomorra? Hubiera dicho, no, yo no le veo nada de malo. Pero mire los resultados. ¿Qué ganó Lot? Nada, perdió todo. Y eso es lo que le sucede al tibio. Por eso dice el Señor, te vomitaré de mi boca, me das asco. La primera carencia del tibio, carácter. Le hace falta carácter, le hace falta madurar, crecer. Y hermano, en la vida cristiana nunca vamos a llegar a la meta. Siempre tenemos que estar creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, porque la meta es ser como Cristo. Y sabemos que mientras estemos en este planeta, estamos batallando contra nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, y mejoramos en un área, pero ya nos descuidamos en otra área, y luego empezamos a trabajar en esa otra área, y algún otro lugar de nuestra vida ya estamos teniendo alguna deficiencia. Por eso el Señor dice que debemos de crecer y crecer y crecer. Por eso necesitamos la iglesia, por eso necesitamos la Biblia, por eso necesitamos la predicación, por eso el Señor dejó el Espíritu Santo, por eso necesitamos la oración. Estos no son lujos, son necesidades para el cristiano. ¿Se ha quedado estancado, hermano? ¿Se ha quedado atorado en algún lugar? Dígale esta tarde, esta noche al Señor, Señor, no quiero seguir así. Señor, antes era tan emocionante mi vida. Antes era yo tan feliz yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, escuchando predicación, escuchando cantos cristianos. Ahora todo me aburre, todo me molesta, todo me ofende. La primera carencia del tibio, carácter. La segunda carencia del tibio, ánimo. ¿Sí le ve la cara de desanimado a este? El vivo retrato de el desánimo. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Josué. Josué capítulo 1. Quiero que lo vea en la Biblia para que no diga, esa es la opinión de Córdoba. Yo no estoy de acuerdo con Córdoba. No se preocupe, si usted no está de acuerdo conmigo, a mí me tiene sin cuidado. ¿Sí?
porque yo no escribí la Biblia. Si usted no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, usted no está de acuerdo con Dios, no conmigo. Mire lo que dice Josué capítulo 1, versículo número 9, un versículo muy conocido para la mayoría de los cristianos. Digo, cristianos que leen la Biblia, cristianos que asisten a la iglesia. Dice aquí la Biblia: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni, ¿qué palabra sigue? Desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si se da cuenta, dice aquí la palabra de Dios: te mando, te mando. Es una orden. Te mando. ¿Qué es lo que manda el Señor aquí? Que te esfuerces y seas valiente, que no tema, pero luego dice también, ni desmayes. ¿Qué quiere decir la palabra desmayar? La palabra desmayar quiere decir desanimarse. Las palabras desmayo y desánimo son sinónimas. ¿Y qué quiere decir la palabra desánimo? La palabra desánimo es una palabra compuesta de dos palabras: des, sin, y ánimo, alma. ¿Qué le ocurre a una persona cuando pierde su alma? Muere. Cuelga los tenis, no importa que sean Reebok o Nike, ¿verdad? Murió. ¿Sabe que eso es lo que le sucede a un montón de cristianos? Se desaniman. ¿Por qué se desaniman? ¿Por qué se mueren? Porque eso es lo que literalmente le ocurre a un montón de cristianos. Parece que están muertos. Vamos a ganar. Ay, no. Yo estoy esperando a que me nazca. A un muerto, ¿qué le pueden hacer? Puros gusanos. Por eso apesta. Una persona desanimada está muerta. No sirve para nada. Y hay que llevarla al cementerio, enterrarla. No sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo, para desanimar a otros. Porque un desanimado sirve de tropiezo a otros. Ahí está el cristiano recién convertido, animado, entusiasmado con las cosas de Dios. Pero ve a este cristiano que ya tiene años y este se jacta de decir: yo ya tengo 10 años aquí en la iglesia. Pero ¿qué estás haciendo en la iglesia? Nada. Eres un inútil. No sirves para nada. ¿Por qué? Porque estoy desanimado. Es que me ofendieron y nunca me vinieron a pedir perdón. Por eso el Señor dice aquí: te mando, a ti te mando. ¿Qué nos manda? A mantenernos animados. Es algo que nosotros podemos hacer. Si no pudiéramos hacerlo, hermanos, ¿por qué el Señor nos lo manda? Qué injusto sería el Señor que nos pide hacer algo que no podemos, que no nos toca a nosotros, pero sí nos toca. Dios sabía que si el pueblo de Israel y principalmente Josué no se encontraba animado, no iban a poder conquistar la tierra prometida. Tenían que estar animados, entusiasmados. Y hay un montón de razones que la Biblia nos da de por qué los cristianos se desaniman. El día viernes compartía con los hermanos ahí, obreros de rutas, por qué se desanima un cristiano. Y mire, nada más vamos a ver algunas cositas aquí rápidamente. ¿Por qué se desanima ese cristiano? ¿Por qué pierde su ánimo, su entusiasmo, su emoción? Ahí en el libro de Salmos, en el Salmo número 127, dice la Biblia, Salmo número 127.
27, nada más 27. Salmo 27, versículo número 13. Mire lo que dice aquí el salmista. Hubiera yo desmayado. ¿Por qué se hubiera desanimado el salmista? Y está hablando el salmista David. Dice, me hubiera yo desanimado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe por qué se desanima un cristiano? Porque pierde su fe. Pierde su fe. Deja de creer en la palabra de Dios. Cree que no es importante creer en la palabra de Dios. Y hermano, entiéndalo. El mundo, televisión, radio, revistas, películas, música, lo que usted quiera, bombardea su fe. Trata de desacreditar la palabra de Dios. ¿No ha escuchado por ahí gente que dice que este libro es un libro anticuado, que es un libro de religión? Allá ganando almas en México dicen ese libro es un libro de gringos. Yo no quiero religión de gringos. ¿De gringos? ¡Qué ignorantes! Yo les pregunto, ¿ha leído usted la Biblia? Sí, sí la he leído. Ni se mencionan los gringos en la Biblia. ¿O sí? Pero ahí está la ignorancia. Y ese es el problema con muchos cristianos. Se tragan esas mentiras. Ay, pues es cierto. ¿Quién me dice que la Biblia es verdad? Eso es exactamente lo que Satanás quiere. Que usted empiece a dudar de la palabra de Dios y empiece a sembrar la falta de fe, la incredulidad, y por eso nos desanimamos. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida? Moisés envió a esos 12 espías. No los envió para ver si podían conquistar o no podían conquistar la tierra prometida. Los envió Moisés por orden de Dios para que nada más ratificaran que efectivamente la tierra era una tierra generosa, una tierra abundante, una tierra que fluía leche y miel. Y ellos lo comprobaron. Pero cuando regresaron, ¿qué fue lo que dijeron? No podemos entrar. La tierra es tierra que traga a sus moradores. Ahí hay gigantes. Nosotros parecíamos cucarachas al lado de ellos. No podemos. Todo el pueblo se desanimó. Empezaron a llorar, a quejarse. Empezaron a hablar de apedrear a Moisés, apedrear a Aarón y regresar a Egipto. Es exactamente lo mismo que ocurre con un montón de cristianos que pierden su fe. Hermano, no deje que el diablo le envenene la mente. Por eso métase en la palabra de Dios. Por eso apague la tele. Por eso saque esa música mundana. Por eso rompa esas revistas que tiene allí, esas películas que está viendo, que atacan, que critican la palabra de Dios, que se burlan de los cristianos. ¿Cómo se encuentra usted en su fe? Por eso anda arrastrando la cobija igual que este. Ay, pues es que es tan difícil la vida. Ay, es que tengo tantos problemas. Usted como no tiene, métase de pastor. Métase para que vea. No, pues usted la lleva bien fácil. Me dicen algunos hermanos, nada más paseándose. Pues métase a pasear, hombre. Pues aquí no hay saturación de plazas. Aquí hay un montón de trabajo. Si usted quiere tener una iglesia, puede tenerla. Pero no, el problema es que usted escuchó al diablo. Y el diablo poco a poquito le empezó a robar su fe, su ánimo, su entusiasmo. Y por eso es que ahora dice, no confío en nadie. Yo no le puedo creer a nadie. Y si usted le está creyendo a alguien, por eso habla de esa manera. ¿Cómo se encuentra, hermano? La carencia del tibio, dije en primer lugar, es falta de carácter, carece de carácter. La segunda carencia, carece de ánimo. Está muerto. Está muerto. Y hermano, nadie le puede resucitar. Si usted no quiere seguir adelante,
mi Dios. Por eso dice, prefiero que estés frío totalmente, porque tibio no sirves para nada, eres un inútil, un tropiezo a la obra de Dios, un fracaso en tu propia vida espiritual. Y hermano, yo no sé cómo un cristiano puede vivir así su vida. No lo entiendo, sinceramente. No estoy diciendo que yo soy perfecto, que yo nunca he batallado con estas cosas, pero precisamente porque he batallado con estas cosas, yo no puedo darme el lujo de decir ahí me voy a quedar derrotado y no voy a seguir adelante y no voy a buscar mi ayuda del Señor para levantarme y continuar en las cosas de Dios. No puedo. Y usted tampoco puede, no debería de querer seguir así. Usted debería de venir esta noche y decirle al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento, no me daba cuenta de mi problema, ahora lo veo totalmente, claramente lo veo. Señor, voy a cambiar, no voy a seguir igual. Yo quiero que este año sea un mejor año para mí. No solamente carece de carácter, no solamente carece de ánimo. La tercera carencia del tibio, ¿sabe cuál es? Carece de victorias. Este vive de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. ¿Sí le ve la cara de derrotado? ¿De fracasado? El vivo retrato de un fracaso. Después de esto voy a tener que predicar del perdón, si no ya no me van a perdonar estos hermanos. Mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo número 37. Romanos capítulo 8, versículo número 37. Hermano, no se acostumbre a las derrotas, no se acostumbre al fracaso. Dios quiere llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Dios quiere que en la vida del cristiano, el cristiano se habitúe a ser victorioso, triunfante, victorioso siempre, no derrota y derrota y derrota. No, esa no es la vida para el cristiano. Mire lo que dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo número 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Mire lo que dice el Señor, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice que en Cristo somos más que vencedores. Aprópiese de esa victoria. Mire lo que dice ahí más adelantito en Primera de Corintios, capítulo número 3. Primera de Corintios, más bien Segunda de Corintios, capítulo número 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hablando aquí de la vida cristiana, versículo número 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y pudiéramos cambiar esa palabra libertad por la palabra victoria, y no estaríamos alterando el texto bíblico. Versículo número 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor planeó, hermanos, que cuando nosotros aceptáramos a Cristo, no nada más fuéramos salvos, sino que fuéramos cambiando, madurando, creciendo y teniendo victoria sobre las tentaciones, sobre el pecado. Yo he visto cómo esto es una realidad. Lo he visto en hermanos en nuestra iglesia. ¿Cuántas personas asisten en nuestra iglesia que un tiempo atrás eran prostitutas? Yo recuerdo algunas de esas hermanas llegaron vestidas como prostitutas a la iglesia. ¿Alguien las invitó? Aceptaron a Cristo y poco a poquito empezaron a cambiar y cambiar y cambiar. Y sí es cierto que tenían un terrible pasado, o tienen un terrible pasado, pero gracias a Dios que ya no viven en ese pasado. Y hermano, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
Yo recuerdo a un hermano, el pastor Joel Herrera me preguntaba de él hace un rato, el hermano Juan Pablo Pérez, alcohólico, drogadicto, marihuano, irresponsable, adúltero. ¿Cuántas veces recuerdo él llegando a mi casa a las 3 de la mañana y tocándome ahí la puerta con unos toquidotes? ¡Pastor! Todo borracho, fuera de sí. ¡Pastor! ¡Ayúdeme! Y yo decía, ¿quién es? Y saliendo y viéndolo, por favor, pastor, yo ya no quiero tomar. Y ahora predicando la palabra de Dios, ahora sirviendo al Señor. No, no es perfecto el hermano Juan Pablo, no son perfectos estos hermanos, pero no se acostumbraron a la derrota, al fracaso, a la esterilidad. Ellos dijeron, Señor, ayúdame, ayúdame, yo quiero cambiar. Y empezaron a cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Y mire, el Señor los está usando. Y hay muchos ejemplos que yo he visto en la vida de hermanos ahí en nuestra iglesia. Personas que han cambiado, no son perfectos, no somos la iglesia perfecta, tenemos las mismas batallas que todas las iglesias. Pero gracias a Dios que hay hermanos que están fervientes en las cosas de Dios, que están emocionados, que están calientes sirviendo al Señor. Y no son unos tristes y miserables tibios. ¿Qué clase de cristiano es usted? Por eso el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor no quiere que vivamos más en derrota. Mire la vida de Sansón. Dice la Biblia que Dios lo llamó para que fuera libertador de su pueblo Israel. Sansón tenía todas las cualidades para llegar a ser un tremendo juez en Israel y acabar con el dominio de los filisteos sobre el pueblo de Israel. Pero lo más triste es que Sansón pasó a la historia no como un libertador, sino como un esclavo de su propio pecado. ¿Sabe cuál era el pecado que tenía Sansón? La concupiscencia. ¿Qué es eso? Un deseo inmoderado por los apetitos carnales. Él no podía ver una escoba con faldas porque se enamoraba de esa escoba con faldas. Ese era el problema de Sansón. Léalo en la Biblia. Se casó con una filistea, luego se metió con una prostituta, luego anduvo con Dalila y no se dio cuenta Sansón que todo lo que quería Dalila era destruirlo. Estaba cegado totalmente con su pecado. Y no solamente no fue un libertador de Israel, de los filisteos, murió en manos de los filisteos. ¿Y sabe cómo murió? Dice la Biblia que se suicidó Sansón. ¿Cumplió su propósito Sansón? No. ¿Cumplió su propósito Lot? No. ¿Cumplió su propósito Demas? No. Y hay montones de ejemplos en la Biblia de cristianos tibios que no solamente no sirvieron para el Señor, pero fueron una verdadera vergüenza en la obra de Dios. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Es usted el cristiano ferviente? ¿Es usted inconverso? ¿O es usted tibio? Si este es su problema, hay remedio para su problema esta noche. El Señor quiere ayudarle. Si usted no es salvo, esta noche usted puede ser salvo. Y si ya es salvo, pero se ha quedado estancado, hermano, esta noche que sea la noche de victoria, donde usted se aprenda a vivir victoriosamente y no quedarse derrotado. ¿Cómo se encuentra usted? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Gracias, hermanos, pueden regresar a su lugar. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar.
Señor y Padre nuestro, gracias te damos esta noche por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque en algún lugar, en algún momento en nuestra vida nos quedamos estancados. No hemos seguido avanzando como es tu deseo. Perdónanos. Por eso el mensaje que diste a esta iglesia: arrepiéntete, cambia, haz arreglos en tu vida. Bendice esta invitación. Así como estamos, todos de pie, por favor, todos de pie, todos de pie. Si Dios le ha hablado, hermano, hermana, ¿por qué no deja su lugar nada más y viene y le dice al Señor: Señor, perdóname, perdóname? Yo no soy el mismo cristiano ferviente, emocionado con las cosas tuyas que era antes. Perdóname. Antes a mí me entusiasmaba venir a la iglesia, escuchar predicación. Antes yo me emocionaba con cualquier actividad que había en la iglesia. Yo lo estaba esperando ansiosamente, y ahora me molesta. Vengo a la iglesia con una mala actitud, de mala gana. Vengo a la iglesia pero soy indiferente. Estoy esperando que se acabe el culto. Perdóname, Señor, eso no es normal. Y no lo es. Alguien más doblará sus rodillas para que el Señor diga: prefiero que seas frío, prefiero que seas inconverso. Tiene que ser un pecado gravísimo, gravísimo. Medítelo, hermano, piénselo. No, ningún cristiano debería de querer ser tibio. Pero como dije, desgraciadamente es la gran mayoría en la mayoría de las iglesias. Y se justifican esos cristianos diciendo: es que así soy yo. No, Dios no quiere que usted sea así. Él nos dio todas las herramientas para vivir una vida cristiana correcta. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí esta noche que dice: pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Por favor, ore por mí. Levante su mano. ¿Alguien?